Doy gracias a Dios porque puedo comenzar a grabar este nuevo tema. Estamos hablando acerca del ángel del Señor, la expresión escrita el ángel del Señor o el ángel de Jehová. Ahora, con respecto a este tema, vamos a hablar lo que está escrito en Jueces en el capítulo 2. Y vamos a presentar cómo es que aquí se señala o se dice la expresión el ángel del Señor o el ángel de Dios. Dice, como en el versículo 1, el ángel del Señor subió de Gilgal a Boquín y dijo, yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra que había jurado a vuestros padres. Yo dije, jamás olvidaré mi pacto con vosotros. Aquí se está presentando en este capítulo de Jueces 2 que el ángel del Señor subió de Gilgal a Boquín y dijo, y él se está identificando. El ángel del Señor, en este caso, él está identificándose. ¿Quién es? Señala, yo os saqué de Egipto. ¿Quién fue el que sacó a Israel de Egipto? Quiero señalar algo aquí con respecto a la palabra ángel. La palabra ángel significa mensajero o enviado. Está hablando de alguien que es enviado por Dios o que es un mensajero de Dios. ¿Quién fue el que sacó a Israel de Egipto? Si miramos por la parte humana, el que sacó a Israel de Egipto fue Moisés, porque Dios eligió a Moisés y le dijo que fuera a sacar a su pueblo de Egipto. Pero en la Biblia, en el relato bíblico de cómo fue que el pueblo de Israel salió de Egipto, se ve a las claras que el que sacó a Israel de Egipto fue Dios. Entonces, si aquí en Jueces comienza a hablar el ángel del Señor subió de Egipto a Boquín y dijo, yo os saqué de Egipto. Lógicamente y claramente, aquí el ángel del Señor se refiere al mismo Dios. O sea, cuando hablamos al mismo Dios, se refiere al Hijo de Dios. Está hablando de Jesús, porque Jesús, el Hijo de Dios, fue el que vino a la tierra para salvar al ser humano. Y vamos a seguir leyendo para saber qué se está tratando en este momento. Eh, para esto voy a comenzar con las últimas palabras del libro de Jueces y señala una vez más aquí quién es este ángel del Señor. Las últimas palabras del capítulo 2 del libro de Jueces. Dice, yo dije, jamás olvidaré mi pacto con vosotros. ¿Quién hizo el pacto con Israel? Fue Dios. Pero aquí Dios se señala quién es. Es Jesús, es el Hijo de Dios. Y señala,
jamás olvidaré mi pacto con vosotros, con tal que vosotros no hagáis alianza con los habitantes de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar. Pero vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho así? Por eso dije también, no los echaré de delante de vosotros, sino que serán un azote para vuestros costados y sus dioses una trampa. Estas palabras de este capítulo 2 de Jueces debían ser o son las palabras finales del capítulo 1, porque la Biblia cuando se escribió no fue escrita en capítulos, ni tenía versículos. Los capítulos y versículos vinieron después y el que hizo el orden, aquí donde terminaba un capítulo y donde comenzaba otro, no siempre hizo la división exacta. Estas palabras son las palabras finales que debían estar en el capítulo 1 porque Dios había dicho a los israelitas que ellos no debían emparentar, no debían orar los dioses de los cananeos, que no debían hacer pacto con ellos. Dios señaló que los altares de los cananeos debían ser destruidos. O sea, eso significaba que Dios le dijo a su pueblo que ellos iban a ser un pueblo peculiar, el pueblo de Dios, que no debían tener alianzas con los cananeos, que para este tiempo ya habían colmado su copa, su copa de oportunidad, habían colmado su vida y ya ellos se habían dado completamente a la maldad. Y como que Dios quería que el pueblo de Israel estuviera libre de toda cosa que los separara de Dios y que estuvieran aptos, capacitados con la palabra de Dios que Dios iba a dar y representando a Dios, representando el plan de la salvación que Dios le iba a dar, le da ese pacto, le da esta orden, pero los israelitas no fueron fieles a Dios. Entonces, en un lugar, aquí se menciona, Dios se presenta ante los israelitas como el ángel del Señor, o sea, el mismo Dios se presenta con los israelitas y les habla. Dice el versículo 4, cuando el ángel del Señor habló estas palabras a todos los israelitas, el pueblo lloró en alta voz. Cuando Dios llama a contar a su pueblo y le dice estas palabras, el pueblo lloró. Y ese acto de llorar en este lugar eh, hizo que a ese lugar se le llamara Boquín, dice el versículo 5, y a ese lugar lo llamaron Boquín, que significa llanto, que Boquín significa llanto, y ofrecieron allí sacrificios al Señor. Estas son las palabras donde se señala estas cosas que sucedieron y señalan al ángel del Señor. Voy a compartir ahora unas palabras escritas en el libro de Éxodo. En Éxodo capítulo 23 vamos a leer los versículos 20 al 23. Dice,
yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te lleve al lugar que te he preparado. En, en las palabras anteriores dije que este ángel que se le apareció allí, este ángel del Señor que se aparece allí y que es Jesucristo, o sea, el Hijo de Dios, ahora eh, voy a, o leí y voy a volver a leerle, le voy a presentar otra vez la identificación de este ángel. Versículo 20 del capítulo 23 dice, yo envío mi ángel delante de ti para que te guarden en el camino. Aquí el ángel o el mensajero de Dios es Dios, pero aquí está como que Dios está mandando a Dios, que Dios está mandando su mensajero. La Biblia enseña, y esto vamos a tener un capítulo aparte para hablar solamente de este aspecto. La Biblia señala, o en la Biblia se señala, podríamos decir también, que después que el pecado entró a la tierra, la comunicación entre Dios y el hombre siempre ha sido a través de Cristo, a través del Hijo de Dios, porque el Hijo de Dios fue, de acuerdo con el plan de la redención, el que vino a la tierra a dar su vida, a salvar a la humanidad. Y aquí está señalándose a Dios el Padre, que envía a su ángel o al ángel del Señor, a su representante, porque Dios el Hijo era el que representaba a Dios el Padre, era el que lo daba a conocer, fue el que señalaba que Dios es un Dios de amor. Y cuando Cristo vino a la tierra, en él los seres humanos pudimos contemplar quién era el Padre, como Dios mismo le dijo en el aposento alto, cuando estableció el punto de la comunión, le dijo a sus apóstoles que el que lo ha visto a él, ha visto el Padre, porque él y el Padre son iguales, son semejantes. Entonces, en Éxodo 23, leo estos dos textos 21 y 22. Guárdate ante él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Si en verdad oyes su voz y haces todo lo que te digo, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligen. Voy a leer el versículo 23. Porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, del hitita, del fereceo, del cananeo, del heveo y del jebuseo, a quienes yo destruiré. Y finalmente Dios le dice a los israelitas que no se inclinen a esos dioses de estos cananeos, no les sirvan, destruyan sus altares, destruyan sus dioses, destruyan todo esto que llevaba a las personas a adorar a dioses hechos por los hombres y no al Dios verdadero. En esta lectura que acabo de tener, se encuentra en una forma bien clara que el Señor, Dios, envía a su ángel, o sea, al ángel de Dios,
lo envía y ese ángel de Dios es el mismo Dios, el Hijo, que es el que introduce al pueblo de Israel en Canaán, es el que enseña la voluntad de Dios al pueblo de Israel, porque fue el mismo Dios el que enseñó a Moisés las leyes, los mandamientos que Moisés debía escribir, que le dio a Moisés la tabla de la ley que el mismo Dios escribe con su mano. Pues, de acuerdo con el plan de la redención, Dios el Padre, junto con Dios el Hijo, guiando al pueblo de Israel y guiando a los hijos de Dios. Ahora voy a compartir también esta, esta otra escritura que está en Éxodo 33 y en este caso vamos a leer versículos 1 y 2. El Señor dijo a Moisés, ve, sube de aquí tú y el pueblo que sacaste de Egipto a la tierra que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, al decirles a tus descendientes la daré. Yo enviaré delante de ti a mi ángel y echaré al cananeo, al amorreo, al hitita, al fereceo y al heveo y al jebuseo. Y lo iba a introducir en la tierra que Dios la describe como tierra que emana leche y miel, o sea, una tierra de abundancia, una tierra feraz que Dios bendeciría al poner a su pueblo allí y su pueblo sería bendito también porque Dios lo había puesto en esta tierra, porque allí ellos iban a representar a Dios. Hice el comentario al inicio de este tema que la palabra ángel significa enviado. Mencioné que Moisés fue enviado por Dios, humanamente hablando, para sacar al pueblo de Israel de Egipto. Pero en este texto vemos una vez más que el ángel a que se refiere aquí no es a Moisés, sino que es a Dios mismo, a Dios del Hijo, o sea, a Jesús. Hago esta explicación y ahora volveré a leer el versículo 1 y el versículo 2 y vamos a darnos cuenta que eso es lo que la Biblia está diciendo. Dice, el Señor dijo a Moisés, ve, sube de aquí tú y el pueblo que sacaste de Egipto. Dios está enviando a Moisés. Por eso dije que pudo haber sido el ángel este del Señor, Moisés el enviado. No se está hablando de Moisés. Moisés iba a subir a los israelitas a la tierra que juró Abraham, Isaac y Jacob, pero eso lo hizo Dios, no lo hizo Moisés. Moisés no existía cuando eso. Pero además, en el versículo 2, yo enviaré delante de ti a mi ángel. Dios enviaría a su ángel delante de Moisés. El ángel del Señor aquí que conducía a Moisés y a los israelitas era el mismo Jesús. Ahora quiero eh, compartir con ustedes otro texto que la Biblia y lo señala en el libro de Ageo, en el capítulo 1 y en el versículo 13, porque les mencioné lo que significa la palabra ángel, que significa enviado o mensajero de Dios. Vamos a leer el versículo 13 de Ageos 1.
Entonces Ageo, enviado del Señor, por mandato del Señor, dijo al pueblo: yo estoy con vosotros, dice el Señor. La palabra que dice enviado del Señor es la misma palabra que se señala para decir ángel del Señor. O sea, voy a poner, en vez de enviado, voy a poner la palabra ángel y volveremos a leer este texto. Entonces Ageo, ángel del Señor, por medio de el Señor, dijo al pueblo: Ageo, enviado del Señor, Ageo, ángel del Señor, enviado del Señor, dijo al pueblo: yo estoy con vosotros, dice el Señor. Aquí se señala que esta palabra ángel significa enviado, significa mensajero del Señor. Pero es el estudio que estamos haciendo con estas palabras. Hemos hablado del ángel, en la palabra ángel, hemos hablado de la palabra el ángel del Señor. Estamos aclarando lo que significa ángel, donde se menciona el ángel del Señor, que representa o señala que es Dios, o donde se señala la palabra el ángel del Señor y es el ser humano enviado por Dios. Hago una explicación más aquí en este momento. Yo mencioné cuando comencé a hablar de los ángeles que entre los israelitas hay muchos que no creen en los ángeles. Creen en la Biblia, pero no creen en los ángeles. Y ellos señalan que cuando se habla la palabra ángel, se está hablando de una persona enviada o de un elemento que es enviado por Dios para señalar algo que tiene que ver con Dios, como una bendición, como una nube que protegía a Israel, un elemento que Dios enviaba para ayudar a su pueblo. En ese sentido, el ángel era quien que ayudaba al pueblo de Dios. Lo estamos viendo en la Biblia que la palabra ángel sí significa esto, pero que no se está hablando solamente de personas o elementos que Dios usa, sino que la palabra ángel significa o representa a seres que Dios ha creado con una obra especial y señala también al mismo creador porque es el enviado y señala a Dios, el Hijo. Decimos que señala a Jesús porque Dios el Hijo fue el que vino a la tierra a dar su vida por la raza humana. La Biblia dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, envió a su Hijo. Aquí ese envió a su Hijo es Cristo. Cristo es el que es la escalera que une al cielo con la tierra. Es Dios el Hijo, que de acuerdo con el plan de la redención se hace un hombre, enseña quién es Dios, ocupa el lugar del hombre, muere por el hombre y da la victoria al ser humano. Y esto es lo que señala la palabra el ángel del Señor. En este caso que hemos leído aquí específicamente, cuando se habla el ángel del Señor, se está refiriendo a Cristo que vino a la tierra representando a Dios. Dejo este tema hasta aquí, pero en el próximo tema seguiremos hablando acerca de esta misma declaración, el ángel del Señor. Te pido que compartas este tema con otras personas y te pido también
que entregues tu vida a Dios, porque Dios envió a su Hijo a esta tierra para salvación del ser humano. Entrega tu vida a Dios como Dios le dijo a los israelitas que fueran fiel, seamos nosotros también fiel a Dios. Escuchemos al ángel de Dios que ha enviado para nuestra salvación y compartamos esta fe, no solamente estos temas, sino esta fe también con los que no conocen a Dios, con todas las personas, para que también podamos seguir nosotros al ángel del Señor, o sea, al Dios el Hijo, a nuestro Salvador, Cristo Jesús. Nos vemos en nuestro próximo tema.